¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para quienes están junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Este es su espacio de conversación aquí a través de Pacífico Televisión. El saludo también para quienes nos ven a través de nuestro canal local en la retransmisión de cada uno de estos espacios que hemos denominado Mano a Mano, donde conversamos. En este tiempo estamos conversando con los políticos, pero con los candidatos, pero de alguna u otra forma ya se lo habíamos anunciado con anticipación. Esta semana los convencionales constituyentes están de semana distrital y por supuesto agradecemos a cada uno de ellos con quienes vamos a estar conversando a lo largo de los días. Saludamos a esta hora a Vanessa Hop, convencional constituyente del Distrito 21, quien ya está en nuestros estudios. Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida a Pacífico Televisión. Muchos cariños a todas las personas de Los Ángeles que puedan estar viéndonos y bueno, y más allá de Los Ángeles, porque entiendo que este canal se ve también en otros lugares, así que muchos cariños y gracias por la oportunidad. Exacto, estamos en Cabrero, Monte Águila, también llegamos a Yumbel Estación, estamos en Tucapel, Huepin, Nacimiento, Los Ángeles, Mulchen, Quilaco, Santa Bárbara, en la provincia de Biobío, también estamos en Santa Juana, en Yungay, Coyipulli, y a través de nuestros medios asociados llegamos a Laja, San Rosendo, Nacimiento, Millantú, Santa Fe y Renay, con una vasta cobertura en Concepción también ahí con Somos Conce TV, que también retransmite en nuestro espacio, así que tenemos bastante sintonía, bastante audiencia, bastantes lugares donde podemos llegar con nuestra programación y principalmente conversar con ustedes, que son hoy por hoy los actores principales de la política, aparte del tema eleccionario, que ya termina esto el próximo día domingo, si Dios así lo permite. Vanessa, cuéntenos un poquitito para quienes no le conocen de este lado de la cordillera de Nahuelbuta, quién es Vanessa Hop, cómo llega a la convención constituyente. Bueno, primero, aprovechando la cobertura también de Pacífico, contarles que mañana vamos a estar en Untragún en Ralco. Así Exacto. Que también a las personas de los alrededores, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, ojalá que nos podamos conocer y encontrar. Bueno, yo soy una abogada que lleva 12 años trabajando en Cañete. Soy parte de una coordinadora que se llama Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente, que es un espacio de articulación de movimientos sociales y ambientales, principalmente de la provincia de Arauco. En algún minuto nos encontramos todos, digamos a raíz del estallido social, pensando en que era necesario hacer cambios, pero cambios de raíz, y eso significaba cambiar la Constitución de Chile. Y nos conocimos con distintas personas, yo hacía talleres también, nos conocimos dentro del movimiento social con otras personas de Cañete y hacíamos talleres gratuitos de Constitución precisamente. Y nos conocimos con personas con las que posteriormente conformamos esta coordinadora, después también con otras personas que eran del Biobío, y así fue creciendo y también se vislumbró la posibilidad de que podíamos llevar una candidatura y se me planteó ser yo la candidata. Bueno, imagino que también por este trabajo que estábamos haciendo de los talleres gratuitos y también por el hecho de ser abogada y todo eso, se dio esta posibilidad y la tomamos también entendiendo que desde los movimientos sociales por mucho tiempo intentamos organizarnos por fuera de la política partidista y ahora vemos que eso lo único que significó es que los mismos partidos de siempre han gobernado una y otra vez de manera alternada. Y esto solamente ha significado de que se perpetúen en la política tradicional las mismas caras, los mismos partidos políticos, y que se perpetúe también las viejas formas de hacer política. Y pensando en contribuir a una nueva forma de hacer política y en contribuir a que los movimientos sociales lleguen a los espacios de tomas de decisiones de poder, y así también las mujeres, el feminismo y también las luchas ambientales, decidimos disputar los espacios de poder. Y fue así como nos presentamos con una candidatura que nace desde los movimientos sociales y ambientales, que va con mandatos ambientales y también de algunos gremios de la salud, precisamente porque entendemos
que la única forma de dar solución y de cumplir con las demandas que la ciudadanía puso sobre la mesa y que le exige a la clase política resolver, tienen que ver con cambiar la Constitución de Chile. No existía otra posibilidad, no tenemos derechos sociales, por lo tanto, todas estas demandas que en su mayoría tienen que ver con derechos sociales, con mayor justicia social, realmente eran imposibles de resolver con el sistema económico que está consagrado en la actual Constitución y con el tipo de Estado, el Estado subsidiario que hoy se consagra en la Constitución. Ahora, cuando usted nos habla de cambios y el mandato que tiene por parte de todos aquellos movimientos que le apoyaron en su momento para que usted les represente en esta convención constituyente, ¿es cambiar todo o refundar Chile, que son dos cosas totalmente distintas? ¿Buscar el cambio o refundar en lo que de repente como que se ha tomado un poco a la ligera y ha salido también en algunas campañas políticas, cambiar himno, cambiar bandera, cambiar escudo? ¿Cómo lo toman ustedes desde su punto de vista? Ha habido mucha desinformación. Lamentamos mucho y lamento personalmente que se utilicen mentiras para hacer campaña política. Esto de cambiar el himno, de cambiar los himnos, o sea, los símbolos patrios, esto no fue planteado en ninguna discusión de la Convención Constitucional y yo he estado en todas. Ya. Así que se los puedo plantear con absoluta... no tengo para qué mentir en esto. Con certeza. Exactamente, y yo soy de las personas que cree que hay que cambiar efectivamente de raíz muchas cosas. Y no tendría problema en admitir si así se hubiese hecho, pero les digo con toda sinceridad que jamás se ha hablado de eso en la convención. De hecho, se planteó en alguna oportunidad, algunos constituyentes se refirieron a ello, porque la verdad es que molesta esto de ver a personajes de la política hacer campaña con mentiras. Y eso duele, porque no porque nos decepcione, porque en verdad no esperamos nada de la política tradicional, pero sí de alguna manera da mucha rabia e impotencia, porque realmente se está subestimando a la gente. Creen que la gente es tonta y creen que realmente esta campaña de desinformación que tienen los medios hegemónicos, los medios tradicionales y más grandes, creen que poniendo dinero en esos medios de comunicación van a lograr que bajen, digamos, las esperanzas, claro, de las personas en este proceso constituyente, y en el fondo están apelando a que esto se rechace en el plebiscito de salida. Efectivamente, están haciendo como una campaña, una gran campaña adelantada del rechazo, es decir, siguen en una campaña del rechazo, porque efectivamente los cambios que queremos hacer van a venir a mover muchos intereses económicos que realmente hoy son los únicos que están resultando favorecidos con la forma en cómo están diseñadas las cosas. Y si nosotros logramos hacer esos cambios, porque necesitamos recuperar derechos sociales, pero también necesitamos financiarlos de alguna manera, eso implica, por ejemplo, hablar de impuestos. Eso implica, por ejemplo, hablar también de cómo se están repartiendo las utilidades, digamos, de los grandes grupos económicos. Y sabemos que eso lastima a ciertos sectores más conservadores, y que la verdad es que no son todos. Aquí hay que ser claros. Hoy día estuvimos en una cuenta pública que fue transversal. Todos los constituyentes y las constituyentes del Distrito 21, y todas las que estuvimos ahí y todos queríamos y planteamos que realmente estamos trabajando por una nueva constitución para Chile. Entonces, cuando se habla de esto de refundar Chile, efectivamente nosotros hemos planteado, yo soy de los movimientos sociales del sector que ha planteado que efectivamente queremos refundar Chile. ¿Por qué? Porque queremos cambios que son profundos. Queremos cambios que realmente signifiquen distribuir el poder de una manera distinta, y en esa nueva distribución del poder, ese poder también tiene que quedar en manos de las personas, en manos de la ciudadanía. Y estamos hablando de mecanismos que permitan ejercer poder por parte de la ciudadanía, de mecanismos de democracia directa, participativa, y romper con lógicas que están muy instaladas en Chile, como es la democracia representativa, donde tú entiendes que
vives en un país democrático únicamente por votar por un representante, y tú hasta ahí llega tu compromiso, digamos, con tu deber cívico. Tú votas y entiendes que él va a hacer el resto del trabajo. Aquí estamos hablando precisamente de cambiar la forma en cómo uno entiende el ser ciudadana y ciudadano y habitante de este país. Y eso significa también hacerse responsable, no solamente de poner el voto, sino también de ser una persona activa en el ejercicio de la ciudadanía, de estar constantemente pudiendo opinar respecto a las decisiones que se toman a nivel territorial y a nivel de país. Y nos referimos a mecanismos donde efectivamente a las personas se les consulte, efectivamente se les pregunte, donde efectivamente puedan existir plebiscitos y las personas puedan opinar. Y bueno, también con esta lógica es que hoy en el proceso constituyente tenemos instalados mecanismos que son mecanismos de democracia participativa, en este caso aplicados al proceso constituyente, que son los mecanismos de participación popular. Hoy día también se abordó esto en la cuenta que se hizo, en la cuenta popular. Se ha cambiado el concepto de participación ciudadana por un concepto de participación popular que es mucho más incluyente, porque hay que entender que el concepto de ciudadanía deja fuera, por ejemplo, a los menores de edad, deja fuera, por ejemplo, a los inmigrantes o a las personas que se encuentran privadas de libertad y que, sin embargo, igualmente tienen derecho a sufragar y no lo pueden hacer hoy porque no existen las condiciones para que ellos puedan ejercer su derecho. Entonces, esto es también una manifestación de esta refundación que queremos hacer, que no hay por qué alarmarse, que tiene que ver con cambiar los cimientos que han sido establecidos de una manera arbitraria y cambiarlos por formas de ejercer ese poder de una manera más democrática, de una manera más dinámica también, donde podamos estar participando y donde seamos consultados de manera vinculante, porque eso es otra cosa que se planteó hoy en la cuenta. Habían allí personas que eran del COSOC y que contaron de que efectivamente existe una ley de participación ciudadana, pero que en la práctica no se aplica. ¿Por qué? Porque no es vinculante, solamente consultiva. Entonces las personas, si bien son consultadas, en su consulta lo que ellos opinen no tiene ninguna relevancia. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se intenta cumplir con las normativas del convenio 169 y se hace la consulta indígena. Sin embargo, a las personas solamente se les consulta, pero hay comunidades enteras que se oponen a proyectos extractivistas situados en sus territorios y ellos dicen que no los quieren, pero finalmente no hay una obligación de respetar esa decisión de no querer que se instale un proyecto en sus respectivos territorios. Es más o menos lo que sucede con el tema de los parques eólicos que se están instalando aquí en la ciudad de Los Ángeles, en la comuna de Los Ángeles, en un sector específico y que ha proliferado a Mulchen, a Laja, y que al final lo que opinen los vecinos no tiene mayor significancia. Lamentablemente hoy, en la forma en que está diseñado el sistema y el sistema de evaluación ambiental y todo el sistema que de alguna manera debiese tener algún tipo de fiscalización para que se cumpliera la normativa ambiental, que prácticamente no existe, es un sistema que no está pensado para favorecer a las personas. Está pensado únicamente para que todos los proyectos que son económicamente que van a generar, como se plantea por parte de las autoridades, algún beneficio económico, que se realice. No hay ningún impedimento para que estos proyectos se realicen, y eso lamentablemente ha significado que se prioriza el hecho de que sean empresas que van a generar empleos, en términos bien coloquiales, eso es lo que se plantea, por sobre la protección de la salud, la vida y las cosmovisiones de los pueblos y de las personas que viven en los territorios. Y a eso me refiero efectivamente, lo que usted plantea es cierto, a eso me refiero a que cuando hablamos de esta refundación de Chile y de esta nueva redistribución del poder, donde las personas sí podamos opinar y de manera vinculante, nos referimos a eso, nos referimos a que si se va a instalar un proyecto en el territorio donde yo vivo, al lado de mi casa, en mi comunidad, se me tiene que escuchar respecto de si yo lo quiero o no lo quiero. Ya, eso es básico. Y también entendiendo que ocurren digamos, cuestiones que no tienen lógica, que son absolutamente incoherentes. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo de Alto Biobío, donde, sin ir más lejos, el río Biobío está sumamente intervenido, tiene creo que 3 centrales hidroeléctricas, está por construirse una cuarta, Rucalhue. Sin embargo, es el territorio donde se paga la luz más cara de Chile,
Y otra de las cuestiones que no tienen ningún sentido es que las empresas están tributando de manera centralizada en Santiago, sin embargo están contaminando en los territorios. Y uno dice, ¿la gente de Alto Biobío necesita efectivamente más electricidad? Y sabemos que esa electricidad que se produce en ese territorio... electricidad, porque en Alto Biobío no todos tienen electricidad. Imagínese usted, y toda la electricidad que se saca de ese territorio, que se conecta al SIC, que es el Sistema Interconectado Central, finalmente va a un sistema que es nacional y que por lo tanto no es para resolver los problemas de las personas de esos territorios. Entonces lo que pasa es que estas personas se convierten en una ciudadanía de segunda clase, que finalmente el sacrificio de sus territorios está beneficiando a otras personas que están en otros lugares, y lamentablemente no son personas, son empresas, y lamentablemente es un rubro. En este caso sabemos que la minería requiere de mucha electricidad, y es por eso que hablamos de zonas de rezago o zonas de sacrificio, porque finalmente donde se ubican estos proyectos se convierten en zonas que están sacrificadas en pro de actividades económicas que se realizan en otros lugares. Entonces eso no es justo, porque eso genera efectivamente lo que se ha llamado ciudadanías de segunda clase, ¿cierto? Ahora, Vanessa, estamos conversando con Vanessa Hope en el día de hoy, convencional constituyente, representante del distrito 21, ¿sí? Donde estamos incorporados en la provincia de Biobío, la provincia de Arauco y también la comuna de Lota, igual al distrito de nuestros parlamentarios, de nuestros candidatos a diputados. Vanessa, esto de la farandulización, estuve como media hora practicando la palabra, farandulización, ¿les complica demasiado a ustedes para poder trabajar en el interior de la convención, o es algo que queda y que generan los medios nacionales, los medios grandes para vender? Nada más que eso. Pero en el interior de ustedes, ¿cómo lo apreciamos nosotros? Los gallos normales, la gente común y corriente, ¿cómo nos sacamos eso de que nos venden en el noticiario de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, están en el matinal, luego a la 1 de la tarde, que en cada uno de los avances, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, bueno, uno consume harta noticia, pero ¿cómo nos sacamos ese estigma que se ha generado frente a ustedes? ¿Ustedes trabajan tranquilo o en el interior también existe esa farandulización? Sí, la verdad es que yo no tengo mucho tiempo de ver programas, entonces a mí las personas son las que me cuentan. Me dicen, señorita, sabe que aquí los canales están diciendo esto, pero nosotros no le creemos. Hay mucha gente que sabe que aquí existe una estrategia por parte de, principalmente yo hablo de los medios hegemónicos como una forma de decir también estos canales de televisión, que de alguna manera todos transmiten lo mismo, ¿cierto? En distintos horarios, en programas que son más o menos similares, y están todos hablando prácticamente de lo mismo, aun cuando somos 154 constituyentes. Sabemos que allí no hay más de 10 que están rotando constantemente en programas, que a los que entrevistan son los mismos. No somos nosotros, hoy día lo dijo Javier Fuchulogger, no somos los del distrito 21 los favoritos de los matinales, no nos andamos paseando por los canales de televisión. Sin embargo, hay colegas que a veces, incluso en horario de sesión, han estado en programas de televisión, pero son los menos. Yo diría que no pasan de los 10. Y son de un determinado sector, que es el sector más conservador, que son los republicanos, hay que decirlo aquí. Marinovich es la que siempre monta los shows, habla, Catherine Montalegre, ¿cierto? Son personas que les gusta ahí y han mentido incluso en nuestras caras cuando dijeron que nos estábamos subiendo las asignaciones, o sea, los sueldos, y que eso no era verdad. Nosotros estábamos haciendo un reacomodo también de los dineros para poder tener recursos para formar equipos de trabajo. Entonces ustedes no ganan 2,5 millones. Nosotros ganamos 2,5 millones, pero acuérdese que en un minuto se llegó a decir que nos estábamos subiendo a 4 y como diciendo que el dinero que nosotros estábamos tratando de aumentar para tener equipos de trabajo, que eso se hace en el Parlamento con una cantidad mucho mayor a lo que nos están asignando a nosotros, se estaba diciendo que eso era para nuestros sueldos. Entonces, y se nos estaba mintiendo en nuestra cara. Entonces, es claro que hay personas que tienen ese rol. Yo no sé si a ellas les pagarán por eso o lo están haciendo ahí, digamos, le están haciendo un favor, digamos, pero claramente representan sectores que no quieren cambios, que son las élites, que efectivamente son quienes en pandemia, cuando estábamos todos mal,
se hicieron 70% más ricos. Y eso no pasa, digamos, eso es el 1% de la población, que se lleva el 33% del Producto Interno Bruto. Es decir, más de un tercio del total de ingresos del país se lo lleva el 1% de la población. A ese 1% no le conviene que nosotros hagamos estos cambios profundos de los que yo vengo hablando. Hablé de la redistribución del poder, pero también tiene que ver con tener derechos sociales, ¿cierto? En Chile no tenemos derechos sociales, que esto es una aberración del modelo económico que se instaló con la Constitución del 80. Esto solo pasa en Chile, que el agua no sea un derecho humano fundamental, solo ocurre en Chile. Que no podamos tener salud pública, educación pública de calidad. Entonces, cuando hablamos de refundar, a eso nos referimos. Nos referimos a recuperar los que son nuestros derechos y los que en cualquier parte del mundo serían derechos de las personas en relación con lo que son los ingresos del Estado. Es decir, que se deje de entregar los recursos del Estado a la empresa privada, a subvencionar a las empresas privadas, y esos recursos sean para los derechos sociales de las personas, para que las personas puedan vivir en una condición de dignidad mínima, básica. A eso también apunta este concepto de refundar, para que dejemos de creer o de entender lo que los medios dicen. Y por otro lado, efectivamente, lo que usted señala es manifiesto que en los medios existe este interés como de farandulizar y de descontextualizar cuestiones que se dicen en el contexto de una discusión que no se explica. Entonces se saca de contexto y se dice el convencional tanto está diciendo tal cosa, y se genera como una especie de teleserie. Y se invisibiliza todo el resto de la discusión, que son discusiones interesantes y que ahora van a empezar a ser mucho más, porque ahora estamos entrando de lleno a las normas constitucionales. Hasta los primeros 3 meses estuvimos discutiendo para crear el reglamento y los reglamentos de la convención. Hoy yo les puedo anunciar que esos 3 meses fueron fructíferos, porque tenemos mecanismos de democracia directa que nos van a permitir y que le permiten a todas las personas hacerse parte del proceso constituyente. Hemos estado repartiendo información sobre la iniciativa popular de norma, que es la posibilidad que tienen las personas de presentar una norma constitucional para que se discuta en el Pleno. Tiene que tener 15.000 firmas y tiene que provenir de al menos 4 regiones del país. Entonces, obliga a los movimientos sociales y a las personas a organizarse, digamos, con personas de otros territorios, pero da la posibilidad de que se presente esta iniciativa de norma popular y que sea discutida por los 154 constituyentes. Pero así también tenemos otros mecanismos de participación popular. Hay uno muy importante, que es el plebiscito dirimente. En esto vamos a necesitar la colaboración del Congreso y yo espero que la tengamos. ¿Por qué? Porque en aquellos casos donde las normas no alcancen a cumplir en el Pleno con este quórum tan alto que se fijó, que es el quórum de los 2/3, que lamentablemente quedó fijado de anterioridad, digamos, con el famoso Acuerdo por la Paz, que es un quórum alto, es de 103 votos, pero cuando las normas no alcancen esos 103, pero lleguen a 94 votos, es decir, sobre 3/5, hay que entender que 3/5 son 93, con 94 votos, faltándole 10, digamos, para cumplir con el quórum indicado, estas normas pueden ir a un plebiscito, van a ir a un plebiscito, donde las personas son las que van a decidir si quieren o no quieren. ¿Somos todos o somos un grupo todos determinado? ¿Todo Chile? Somos todos los que habitamos el territorio, porque como el concepto se abrió de ciudadanía a participación popular vinculante, este es un mecanismo de participación popular vinculante, es decir, lo que las personas determinen, lo que las personas voten, va a ser definitivamente lo que se haga. Eso va a definir si esta norma va o no a la Constitución. Para eso vamos a necesitar de una reforma que va a estar en manos del Congreso, del futuro Congreso. Por eso también son importantes estas elecciones, porque el proceso constituyente ya no solo depende de los constituyentes, también va a depender del futuro Parlamento. Por lo tanto, también va a ser importante la postura que esas candidaturas tengan referentes al proceso constituyente, si están dispuestas a apoyar este proceso constituyente o si derechamente lo quieren obstaculizar, como han sido los sectores conservadores que ya mencioné y que son muy minoritarios, pero que resultan ser los que tienen el poder económico, los que le están pagando a los medios de comunicación, que son los medios de comunicación que están montando toda esta farandulización a la cual usted hacía referencia. Ahora, Vanessa, en eso, a ver, dicen, le estamos pagando 1 millonada de pesos a los convencionales constituyentes y no han escrito un párrafo. Lo que usted decía, esto de organizarse estos 3 primeros meses, lo que hicieron fue
para que entendamos todos, era la parte burocrática de cómo va a funcionar y cómo van a funcionar ustedes en el interior de la Convención Constituyente. Mire, una persona en una actividad dijo esto: hasta para jugar al ludo hay que tener instrucciones. Y precisamente eso es explicado con manzanitas. Porque mire, hay que pensar que nosotros constituimos un poder del Estado que no existía. Tuvimos que llegar a instalarnos no teniendo nada. Ni siquiera teníamos internet en el lugar que teníamos que funcionar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia 2 días antes había contratado el internet y la compañía tenía como 10 días para poder instalarlo. Por lo tanto, en la práctica estaba contratado, pero de una manera negligente, con poca antelación. Y eso fue como el botón de prueba de todo lo que pasó después de que en definitiva no contamos con el apoyo del gobierno, en este caso, para funcionar. Todo ha sido bastante dificultoso. Se ha logrado, pero con harta dificultad. Entonces tuvimos que conformar un poder del Estado. Hay que pensar que, por ejemplo, los parlamentarios cuando llegan a trabajar tienen todo ya hecho. Tienen un edificio donde funcionar, tienen leyes que los regulan, tienen un reglamento interno para el funcionamiento. Ellos mismos demoraron, creo que 4 años en dictar su reglamento. Nosotros, en el trabajo que hicimos, que fue un trabajo a conciencia, mucho más allá de los horarios que nos corresponden, sesionando hasta altas horas de la noche por parte de varias comisiones, tal como pueden haberlo apreciado ustedes, como fue la Comisión de Derechos Humanos y varias otras comisiones, logramos crear los reglamentos para empezar a funcionar y empezar a abordar la discusión de fondo. Esto era básico. No podíamos empezar a trabajar sin un reglamento. Hoy ya tenemos las normas que nos regulan a nosotros mismos. Tenemos equipos para trabajar también, lo que también se hace muy necesario, pensando en que el tiempo que tenemos es muy acotado. La verdad es que hacer una constitución en un año es un desafío inmenso. Estos 3 meses que les cuento que demoramos en crear los reglamentos en Bolivia, por ejemplo, fueron 7 meses, ¿ya? Por tener una referencia. Claramente hay países en el mundo que lo han logrado en este tiempo, pero con hartas dificultades porque no es un tiempo muy prolongado. Sin embargo, estamos poniendo todo el esfuerzo para lograrlo en ese tiempo. Ya el Pleno de la Convención aprobó un cronograma de trabajo para este año completo, y eso significa de que ya tenemos fijados los tiempos en los que vamos a ir trabajando parte por parte. Hay que pensar que esto hay que diseñarlo de una manera ordenada. Además, nuestro cronograma de trabajo deja a resguardo todo el tiempo necesario para la participación popular, para que las personas presenten sus iniciativas de norma sin que los convencionales hayan votado nada antes. Entendiendo que tenemos un procedimiento lineal y que eso significa de que si tú abordas un tema, se aprueba por el Pleno, después no se puede volver a discutir. Para reabrirlo tendríamos que tener unanimidad, es decir, estar todos de acuerdo, lo que es prácticamente imposible, sabiendo que hay personas ahí, como yo les decía, que están obstaculizándolo todo. Por lo tanto, quisimos dejar a resguardo estos 2 meses, desde el 8 de noviembre que abre el plazo para la participación, la presentación de norma popular. Quisimos dejar a resguardo estos 2 meses sin que nosotros votemos norma ninguna, para que precisamente esta participación de las personas, estas iniciativas, tengan realmente un efecto vinculante, es decir, que realmente sean consideradas. Porque imagínese usted que si se presentaba una iniciativa de norma popular sobre un tema que nosotros ya habíamos votado, no tenía ningún sentido, porque no iba a ser realmente, no iba a tener ningún impacto real. Así que esa ha sido la forma de avanzar, y el hecho de que ya tengamos aprobado el cronograma general de la convención nos da a nosotros ciertas certezas, porque sabemos que cómo vamos a ir realizando el trabajo y en qué tiempos lo tenemos que hacer para cumplir con el año de plazo. Por otro lado, personalmente soy parte de la Comisión de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, ese es el nombre de mi comisión. Fui elegida como coordinadora. Y nosotros también en la Comisión de Justicia ya tenemos aprobado nuestro cronograma para la comisión. Este cronograma podría ajustarse, ¿cierto? Porque puede ocurrir que hayan allí ciertas eventualidades que no hayamos podido prever, y podría ajustarse, producirse algunos cambios menores, pero en definitiva ya marca una ruta para el trabajo de la convención. Y todo eso ha significado un trabajo, y eso también es parte de crear la convención, o sea, de crear la constitución. ¿Ya? Entonces, todo esto ha sido trabajo, y
déjenme decirles, siento yo que es el dinero mejor invertido. ¿Por qué? Porque, como yo lo señalé al principio, toda la totalidad de las demandas que son puestas por el movimiento social sobre la mesa y que son puestas como exigencias a la clase política cuando fue el estallido social, eran imposibles de resolver con la Constitución que tenemos actualmente. La verdad es que yo no logro entender cómo hay grupos que quieren y que plantean recuperar derechos sociales si tenemos una Constitución que nos priva de esos derechos sociales, y esos grupos insisten en que no hay que cambiar la Constitución. O sea, de pronto los grupos como más radicales en ambos lados, digamos, resultan entorpecer, digamos, este trabajo. Porque plantean no había que cambiar la Constitución porque iba a salir costoso, pero bueno, en algún minuto había que hacer este trabajo, porque si no lo hacíamos, nunca íbamos a poder pensar en que las chilenas y chilenos recuperaran los derechos sociales que teníamos hasta antes de la Constitución, que se instaló por la fuerza en una dictadura militar. Correcto. En cada cosa que va diciendo vienen saliendo un montón de preguntas que a uno le da la intención de poder hacerlas, pero el tiempo nos va alcanzando. Sabemos que tiene varias actividades aquí en la provincia de Biobío y la idea no es demorarla tampoco. Pero dijo algo fundamental usted, que está en la Comisión de Justicia, y ahí hay mucho para conversar, hay mucho para tocar. Esa Comisión de Justicia es la que tiene directa relación con que Carabineros toma una persona que está cometiendo un delito, lo lleva a la comisaría, lo presenta al Ministerio Público y después el juez lo deja libre. Ahí es donde apuntan ustedes con eso. Tienen que hacer toda esa reforma. ¿Cómo lo están visualizando? Porque eso es lo que hoy por hoy más preocupa a la gente, que es el tema de la seguridad ciudadana y esta famosa puerta giratoria que al final nos tiene de alguna u otra manera enrejados en nuestras casas, y aunque tengamos rejas no estamos seguros. Sí, bueno, la verdad es que el tema de justicia abarca distintas materias. Ya. Lógicamente, una de ellas es el sistema penal. Hemos tenido ya en la Comisión de Justicia dirigimos invitaciones a ciertos órganos constituidos que ya están funcionando, digamos que son los órganos que están a cargo del funcionamiento del sistema penal. En ese sentido recibimos al Defensor Nacional, al Fiscal Nacional, máximos representantes de los principales órganos que manejan el sistema penal, más allá de los tribunales de garantía, digamos, de los juzgados de garantía, de los tribunales orales, pero escuchando, digamos, tanto al Defensor Nacional como al Ministerio Público, uno puede tener una visión de más o menos lo que está fallando en el sistema. Y en el fondo ese es el trabajo que queremos hacer. Queremos tener la posibilidad de plantear cuestiones a nivel constitucional, porque hay que entender que no todo se resuelve en la Constitución. La Constitución no va a crear leyes, sino que va a plantear cuestiones, principios, va a establecer, digamos, las bases que posteriormente van a significar un montón de reformas a nivel legal, porque las leyes van a tener que adecuarse a esta nueva Constitución. Bueno, y en ese sentido, una de las materias, una de las ramas, digamos, que se va a abordar efectivamente es lo que tiene que ver con el derecho penal, con la parte criminal, lo que usted me señala, y que principalmente tiene que ver con el tema de la seguridad. Ahora, el tema de la seguridad no pasa exclusivamente por mejorar el sistema penal, porque hay que entender que también el sistema penal es una herramienta de defensa para cualquier persona que se enfrenta al sistema penal. No podemos desconocer algo que planteó el mismo Defensor Nacional, que estuvo en la comisión, que existe un alto porcentaje de personas que pasan por el sistema penal habiendo sido inocentes y que son imputadas de delitos que jamás han cometido. ¿Me entiende? Entonces hay que entender que el sistema penal es una herramienta de defensa de los derechos más básicos de todas las personas. Tanto usted como yo o cualquier persona podría verse involucrada en un hecho del que no tenga parte, digamos, y que por algún motivo está siendo imputado por una razón que le es ajena, y en ese caso cualquier persona querría que las garantías mínimas y básicas le sean garantizadas. Y una de esas garantías es, por ejemplo, la presunción de inocencia, es el contar con tribunales de justicia que sean realmente independientes para dictar sus fallos, y es el contar con una garantía mínima de debido proceso. Pero, disculpe, pero por ejemplo a veces los jueces son, no sé si será el término o no, demasiado garantistas. Lo que sucedió en Mulchen hace pocos días atrás,
que en el peaje Las Maicas detienen a un vehículo para hacerle control. Uno de los perritos dedicados a esos de Carabineros le encuentran droga en el vehículo, una cantidad bastante significativa, y la defensa de estas personas aducen de que los perros no estaban autorizados por un magistrado, no sé quién tendrá que autorizarlo, para que realizaran ese operativo, y en definitiva estas personas quedan en libertad porque no se hizo bien el procedimiento. Y ahí se entrevista al alcalde, vienen muchas cosas, se genera un ingrediente entre distintas autoridades del pueblo, pero causa gracia, o sea, para la gente normal, si lo pillaron con la droga en el auto y está ahí la droga, ¿por qué sale libre? Bueno, es que es muy bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Primero, porque me permite explicar lo que es la garantía del debido proceso. Y por otro lado, porque permite explicar que el problema de seguridad no solo pasa por mejorar el sistema penal, también pasa por mejorar la educación que reciben las policías. Porque aquí hay un mal manejo por parte de las policías, que no están cumpliendo con un protocolo que ellos deberían saber cumplir. Ellos no podrían, digamos, pasar por sobre lo que les corresponde hacer, porque a la medida que ellos hacen bien su trabajo, el juez puede dictar las providencias que corresponden. O sea, que para salir con el perrito ellos tienen que tener una autorización previa. No, porque cuando hay delitos que se cometen en un contexto de flagrancia, pueden haber ciertas, digamos, facultades especiales, pero ellos deberían también poder comunicarse con quienes están dirigiendo las investigaciones, que son el Ministerio Público, que son, digamos, el órgano que, digamos, da las instrucciones, porque hay que entender que las policías no son deliberantes en esto, son obedientes. Correcto. Pero también hay una cuestión de formación de esas policías que creemos que está absolutamente desfasada en el tiempo. Es decir, estas policías están recibiendo una educación que no está en un contexto de respeto a los derechos humanos, que no está en respeto de los derechos de las personas. No, digamos, la educación que ellos reciben no está con miras a estándares que están fijados ya y están asumidos por todo el mundo, pero que nos hemos quedado atrás también en la forma en cómo son, digamos, formados para el ejercicio de estos cargos, y por supuesto también en lo que es la formación referente a todo el sistema legal. Bueno, y por otro lado, la garantía del debido proceso significa de que tanto usted como yo, como cualquier persona, lamentablemente es inocente hasta que no pueda comprobarse que no lo es, y no a la inversa. Y ahí un poco como ciudadanía uno se pierde porque uno dice, pucha, yo quisiera que queden al tiro detenidos, ¿cierto? Pero el problema es que para que el juez dicte una orden tiene que poder estudiar las pruebas, tiene que haber una oportunidad donde la persona también pueda defenderse y decir, mire, en verdad lo que pasó fue esto, o no, en realidad quizás el imputado decide guardar silencio, que también es un derecho. Pero debe existir la instancia donde en definitiva la jueza o juez pueda ponderar lo que son las pruebas que en el fondo acreditan la culpabilidad de esa persona. Porque imagínese usted, si a usted lo acusan de algo, inmediatamente le dictan una prisión preventiva, ¿cierto? Queda detenido. Digamos, es como una pena adelantada. O sea, todavía nadie ha probado que usted es culpable, pero se está presumiendo que lo es. Y la verdad es que la regla general opera a la inversa. La regla general es que somos inocentes. ¿Por qué? Porque cualquier persona podría, de alguna manera, verse en una situación, involucrada en una situación, y lo mínimo que se espera para cualquier persona es que se respeten garantías fundamentales. Ahora, efectivamente se podría mejorar, creo yo, se podría mejorar el poder ponderar, porque finalmente aquí también va a quedar a criterio de una jueza, de un juez, las pruebas que se reciben en un determinado contexto, y yo lo dije anteriormente, cuando los delitos son cometidos en la hipótesis de flagrancia, es decir, son descubiertos por las policías en el momento en que el delito se está cometiendo, inmediatamente allí se alteran un poco las normas, por decirlo así. Hay más facultades para tomarlo detenido, pero siempre tiene que pasar a disposición de un juez y siempre tiene que ser informado al Ministerio Público. Acá las policías no son autónomas para hacer lo que ellos consideran que es justo o que es correcto. Ellos no son los encargados de hacer justicia, ellos son auxiliares de la administración de justicia. Y son obedientes, no son deliberantes, no pueden tomar decisiones, tienen que seguir instrucciones. Y por ahí a veces se nos pierde digamos, la forma en cómo ellos deberían operar. Se les pierde a ustedes, a nosotros, se nos pierde mucho más el sentido. O sea, uno a veces no lo entiende. Por ejemplo, no sé, si roba una gallina va a ir preso, y hay gente que
roba miles y miles y miles de millones de pesos y le dan una clase de ética. Exacto. Y son tan dignos y tan señores, pero al que robó la gallina, por poner el ejemplo, pasa a ser totalmente discriminado, le cuesta encontrar trabajo. Claro. Hay que pensar en el dolor de los hijos, ya la discriminación que tienen los hijos, el sentimiento que tienen los hijos contra ellos mismos, porque de alguna u otra forma son estigmatizados. Entonces la gente no se pierde, o yo creo que no nos perdemos en el sentido común, y por eso a veces uno de alguna u otra manera siente tanta rabia y lo plantea de esa forma, que por qué al gallo, si lo pillan con algo, bueno, ¿por qué lo dejaron libre? Yo quiero, muy cortito, pero creo que lo que usted señala es el mejor ejemplo que nos permite entender lo importante que es el bien jurídico de la libertad personal. Es tan importante la libertad porque tiene que ver con la con la honra de una persona, con la dignidad, ¿cierto? Con la dignidad humana. Y por lo mismo, al ser un bien jurídico tan importante, el poder vulnerar este bien jurídico debe tener requisitos muy exigentes. Y cuando hablo de vulnerar este bien jurídico de la libertad, me refiero a que cuando el juez decreta una prisión preventiva, en el fondo está afectando ese bien jurídico de la libertad. Y no puede ser tan fácil, cosa que el juez simplemente diga, ya, ¿sabe qué? Tiene cara de delincuente, así que déjelo preso. Porque en el fondo, si asumiéramos un estándar muy débil en cuanto a eso, también se está permitiendo que se pase a llevar este bien jurídico tan importante. Y que hay que entender que no siempre las personas que están en el sistema penal es porque realmente sean culpables. Y yo creo que eso es la mejor forma de entender que los derechos humanos es el arma, la herramienta que tenemos todas las personas para poder protegernos del actuar de una autoridad que puede ser déspota, porque no es... Lo que usted plantea también es muy bueno, el ejemplo es muy bueno, porque nos permite entender que a veces las autoridades no están actuando con el criterio más idóneo. No siempre las autoridades actúan de acuerdo a la probidad, de acuerdo a la justicia y de acuerdo a estándares altos de ética, lamentablemente. Y por eso ocurre que tenemos autoridades que efectivamente cometen estos delitos de cuello blanco de los cuales usted habla y que finalmente el sistema, digamos, los ve como de menor calaña que, por ejemplo, robarse una gallina, ¿cierto? Entonces hay que entender que los derechos humanos es la herramienta que tenemos todas las personas para defendernos de autoridades que pueden no estar haciendo su trabajo con los estándares éticos o de probidad más altos, ¿ya? Y es la única herramienta que tenemos para defendernos también del sistema. Y por otro lado, efectivamente, en nuestro país, eso también es algo que queremos cambiar. En nuestro país, el derecho de la propiedad privada está súper reforzado en relación con otros derechos. Hay que entender que en un ordenamiento jurídico siempre hay derechos que están en pugna, que están peleando entre sí. ¿Cuál es más importante? ¿Si el respeto al medio ambiente o el derecho a la propiedad privada de las personas? ¿Establecemos bienes comunes, bienes para todos? ¿O respetamos la propiedad privada de ciertas personas que en este minuto tienen su propiedad sobre el agua, que debería ser un bien de uso público, por ejemplo? Y en esa disputa de estos bienes jurídicos, lamentablemente, en la Constitución que tenemos, que se hizo para instalar un sistema económico, un modelo que es altamente ideológico, que es neoliberal, en ese modelo, la propiedad privada está tan reforzada que pasa por sobre otros derechos, que son el derecho a los bienes comunes, a los derechos fundamentales, al derecho al agua como un derecho fundamental, el respeto al medio ambiente libre de contaminación y así una serie de otros derechos, incluyendo en el caso que usted señala. Y por eso, por ejemplo, robarse una gallina se dice que tiene una pena de cárcel más alta que incluso, por ejemplo, acosar sexualmente a una mujer o pegarle a una persona. ¿Me entiende? Porque el bien jurídico de la propiedad privada está por sobre incluso el bien jurídico de la vida. Y eso también es algo que queremos cambiar. Queremos tener una institucionalidad donde se proteja y se ponga en el centro la vida de las personas, la vida digna de las personas y de la naturaleza como sujeta de derechos, como un ser vivo al que hay que proteger, principalmente porque es valiosa en sí misma y porque además de ella también depende la vida humana.
pero porque en sí tiene derechos, y por eso también estamos trabajando. En mi comisión vamos a tener que abordar el tema de una defensoría de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y entendemos que hay una comisión que se va a abocar a trabajar modelo económico, bienes naturales comunes. Ellos van a tener que reconocer cuáles son estos derechos de la naturaleza, para que luego la comisión que yo integro, que es la Comisión de Justicia, pueda crear este órgano que va a ser el encargado de proteger esos derechos de la naturaleza, pero ya no una naturaleza en función de las personas y de la actividad productiva y de la actividad económica, sino derechos de una naturaleza que en sí es valiosa y que en sí es un ser vivo. Y hay que cuidarla. En todos esos derechos que usted nombra, ¿existirá el derecho a la víctima también o no? También. De hecho, en la Comisión de Justicia ya estamos hablando de esta defensoría. Cuando yo señalo defensoría de los pueblos y de la naturaleza, estamos pensando en poder resolver una falencia que actualmente tiene el sistema penal, que es que las víctimas no tienen ningún tipo de representación para la defensa de sus derechos. Y esto pasa porque cuando se pensó el sistema penal, se pensó que las fiscalías, el Ministerio Público, podían defender los intereses de la víctima, pero sabemos que eso no es una realidad. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público lo rige lo que se llama el principio de objetividad. Es decir, ellos deben investigar los hechos que sirven y los que no sirven a la víctima. Por lo tanto, si la víctima no puede pagar una defensa, no puede pagar una abogada o un abogado, lo que va a pasar es que va a quedar a las decisiones que tome la Fiscalía, y las decisiones que tome la Fiscalía no van a ser en función de los intereses de la víctima, sino que van a ser en función de los intereses de la investigación. Por lo tanto, es una falsedad, es una falacia el que la víctima tiene algún tipo de representación en nuestro actual sistema. Por otro lado, los imputados tienen a la Defensoría Penal, entonces eso hace que las víctimas estén en una desigualdad de condiciones en el sistema penal, y eso también lo queremos resolver, y por eso también yo hablo de la Defensoría, que en otras partes del mundo se llama el Ombudsperson o el Ombudsman, la Defensoría de los Derechos Ciudadanos o de los Derechos del Pueblo. Acá la hemos pensado como la Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza, pensando en defender los derechos de las personas y también de la madre naturaleza, de la Ñuque Mapu, que esperamos que también sea reconocida como una sujeta de derechos en la comisión que está abordando directamente este tema. Me quedan como 3,5 millones de consultas para hacer, pero nos pidió la hora, ¿verdad? Uno se nutre, importante, porque usted está ahí, están construyendo, como decía don Luis Barceló, hoy día están armando la arquitectura de esta nueva constitución que nos van a presentar, para que luego nosotros decidamos si vamos a estar de acuerdo o no con lo que ustedes han escrito, lo que han traspasado al papel. En eso, Vanessa Hopp, convencional constituyente, quiero consultarle, ustedes van a tener una pega inmensa, me imagino, una vez que empiecen a escribir, hasta el momento de que ya esté todo listo, porque todos esperamos de que la Constitución, de alguna u otra forma, aquellos que la han apoyado o aquellos que no la han apoyado, genere distintos cambios, pero esos cambios, como lo decían ustedes hoy en la cuenta pública, no van a salir escritos en la misma Constitución, o sea, ustedes van a dar las directrices con algún tiempo. Ahora, ¿cómo se le explica eso a la gente? ¿Cómo nos explican ustedes a la gente en todo este proceso, para que nosotros entendamos y no nos encontremos mañana con un plebiscito de salida, que lo empecemos a mirar a aquellos que tengan el tiempo para leerlo, ¿ya? Y no todos tenemos comprensión lectora, no, esto no me gustó, y se encuentren, claro, pues yo esperaba que aquí los gallos malos vayan presos, y aquí en ningún lado dice que los gallos malos van a ir presos. Yo esperaba que no me intervinieran más los ríos, que sacaran las represas, pero las represas siguen ahí. ¿Cómo van a hacer entenderle al común de la gente la gestión que ustedes van a hacer durante todo este tiempo? Yo creo que lo primero es que no hay que subestimar a las personas. Es decir, una de las malas prácticas de la vieja política ha sido creer que realmente las personas somos tontas y tontos. Es decir, que no estamos entendiendo lo que nos están tratando de explicar. Yo creo que eso es algo que hay que dar por superado. Las personas cada vez más tienen acceso a información veraz, porque si bien efectivamente tenemos a la televisión que está constantemente intentando farandulizar esto, pues bien, las personas lo que hacen, van al internet y buscan directamente la información. Nosotros los constituyentes trabajamos, para eso necesitamos un equipo, y para eso estamos, trabajando también, por ejemplo, el tema de nuestras comunicaciones.
y hay mucha gente que va directamente a los constituyentes a buscar la información de cómo se está trabajando y de los temas que se está abordando. Por lo tanto, yo ya no parto de la base de la total ignorancia de las personas. Por otro lado, efectivamente, tal como usted lo señala, cuando hablamos de que estamos haciendo la cáscara, por decirlo así, la caparazón, nos referimos a que la Constitución, al ser la ley, cuando se dice que es la ley madre, se refiere a que ninguna otra ley que está dictada dentro de Chile puede sobrepasar el techo que establece la Constitución. Lo único que está por sobre la Constitución son los tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, el establecer, por ejemplo, el derecho a vivir en un ecosistema sano y saludable y cambiar el concepto de medio ambiente, que ha sido el que se ha utilizado con fines económicos y que ha permitido que efectivamente vivamos en un medio ambiente que no es libre de contaminación, y estamos trabajando en cambiar esos conceptos para que después podamos tener leyes y se modifiquen las leyes conforme a lo que la Constitución establece. Por lo tanto, a mí me parece que cuando nosotros le digamos a las personas, mire, logramos crear la Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza, porque además logramos consagrar que la naturaleza tiene derechos, y eso nos va a permitir, desde luego, tener acciones que las vamos a crear probablemente en la comisión de la que yo soy parte, para exigir que esos derechos se respeten. Y además, yo le voy a contar que desde ahora en adelante la ley de educación va a tener que reformarse, porque la educación es un derecho social, humano, básico y fundamental al que pueden acceder todas las personas. Yo estoy segura que cuando a la gente se le explique eso, las personas van a entender absolutamente que después esto va a tener que mejorarse en una ley, por supuesto, va a tener que pormenorizarse, pero las bases van a estar allí claramente establecidas, porque además nos hemos propuesto hablar o establecer todo este marco normativo de una manera que sea entendible. Y ese también es un propósito de esta nueva política que estamos haciendo. Lograr hablar de cuestiones que se supone que son técnicas, pero en términos más explicativos, donde las personas puedan irlo entendiendo. Y siento yo que todas estas semanas territoriales son fundamentales para eso, porque nos estamos dando el tiempo, los convencionales de distintos sectores, de ir a los lugares. Yo le estoy dando prioridad a los lugares más rurales. Estuve ayer en Polcura. Mañana vamos a ir a Ralco, y así vamos a estar yendo cada vez a lugares más rurales donde nos estén escribiendo. Yo estoy ahí abierta a las redes sociales. Me consta y responde. Sí, y respondo, trato de responder lo que más puedo, porque realmente nos interesa tener este trabajo de manera directa con las personas, y que esa educación de la que venimos hablando también se haga directamente por parte de los constituyentes, que podamos estar contando, y a través de las redes hay un esfuerzo también de comunicar. Así que quería consultarle yo en el mismo tema. Yo no lo había escuchado, hoy día ustedes lo comentaron en su cuenta pública que hicieron en la UDEC, que los tiempos para que los parlamentarios generen las leyes pueden quedar amarrados dentro de la misma Constitución. Lo que pasa es que la Constitución tiene la posibilidad de crear normas provisorias, por ejemplo. Tiene la posibilidad también de... La verdad es que no hay un límite de lo que consagremos constitucionalmente. Hay prácticas que se han dado en distintas partes del mundo que a nosotros nos pueden mostrar cómo fue Chile, cómo fueron las constituciones en Chile antes, cómo se hizo en Ecuador, en Bolivia, que son referentes latinoamericanos como más cercanos. Podemos ver lo que se ha hecho en otras partes en relación con la plurinacionalidad, por ejemplo en Nueva Zelanda, en Canadá. Podemos tener otros referentes, pero en definitiva tampoco tenemos una limitación de lo que tengamos que consagrar en esta Constitución. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer una Constitución que sea lo suficientemente buena, digamos, pero sin que tenga que entrar a regular materias que sabemos que pueden estar reguladas orgánicamente, por ejemplo, en leyes de manera posterior. Pero en definitiva, en esta Constitución podríamos efectivamente consagrar algo como eso, o se podrían consagrar normas que son provisorias y que tienen por finalidad lograr que la Constitución se vaya aplicando de una manera paulatina en el tiempo.
por ejemplo. Porque hay que entender que hay cuestiones que probablemente, como usted lo decía, no van a poder quedar resueltas inmediatamente desde la publicación de la Constitución. Y allí también va a haber que aplicar una inteligencia que nos permita establecer estas normas provisorias y que permitan ir aplicando de manera gradual distintas medidas que se consagren para este nuevo Chile que queremos construir, para la refundación de este Chile que queremos que sea, digamos, un Chile que reconozca y que respete los derechos de quienes hemos sido históricamente invisibilizados de los grupos más vulnerables, como se les llama. Asusta esa refundación de Chile de repente. Asusta porque ha sido un término muy manoseado por los medios, pero yo ya expliqué un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de refundar, y no es otra cosa que abrir todo el entramado legal al reconocimiento de los derechos de las personas, y que finalmente los recursos del Estado, porque aquí estamos hablando de recursos, ojo, cuando yo hablo de derechos hay que pensar que esos derechos hay que financiarlos, y por lo tanto, si el Estado se ha usado como una bolsa pagadora de empresas privadas y se ha utilizado para subsidiar actividades de empresas privadas, lo que nosotros queremos es que esos fondos hoy se destinen a pagar y a cubrir derechos sociales de las personas, que no haya un financiamiento a las forestales por plantar pino. El decreto de ley 701 debería ser abiertamente inconstitucional, porque efectivamente atenta contra las cosmovisiones, contra la vida, contra el derecho al agua y un montón de otros derechos, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y un montón de otros derechos que hoy incluso la Constitución de Guzmán los consagra. Y sin embargo el Estado les sigue financiando la actividad a empresas que rentan, que tienen digamos, no tienen pérdidas en esto. Es que eso es lo grave. Los recursos del Estado se están utilizando para financiar empresas exportadoras también, y que son empresas que no les va mal en el extranjero. ¿Por qué esos recursos del Estado se entregan a empresas y no se utilizan para mejorar los servicios del Estado que son utilizados por las personas que no pueden pagar salud privada, por ejemplo? ¿Por qué no se utilizan para mejorar la salud pública, para mejorar la educación pública, para mejorar las condiciones de acceso al agua? Hoy en día, una cuestión que es impensable, todavía hay comunidades y hay personas que no tienen acceso a agua ni siquiera de camiones aljibes, y eso pasa en mi provincia, la provincia de Arauco, y por eso queremos que esos recursos que hoy van a la empresa privada vayan al beneficio y a la dignidad de la vida de las personas comunes y corrientes, y como yo decía, los que hemos sido llamados grupos vulnerables, entre los cuales por supuesto estamos las mujeres, están las diversidades sexuales, están las personas de pueblos originarios, es decir, hay los migrantes, y así podríamos enumerar una serie de los adultos mayores, ¿para qué decir? Una serie de personas que no han sido prioridad para un Estado, que sus recursos los ha destinado a la empresa privada, y eso es lo que queremos que cambie. Vanessa Hoppe conversando con nosotros aquí, convencional constituyente. Esperamos tenerla en cada una de las semanas distritales aquí en nuestro canal, pero sí le vamos a dar 2 a 2 horas y media más o menos para poder conversar todos los temas. Ignacio, en serio, uno se va instruyendo, va conociendo, va escuchando de primera fuente, de primera voz, que eso es lo más importante de todo, y hoy día creo que es lo que necesitamos para una sana convivencia aquí en nuestro país. Vanessa, le agradecemos el favor de haberse hecho un espacio en su agenda para compartir con nosotros, y por favor, y queda invitada desde ya para estar aquí en los estudios de Pacífico Televisión cada vez que venga aquí a la provincia de Biobío. Muchas gracias. Yo más que todo agradecer a las personas que se dan el tiempo de escuchar, y a quienes no pierden la esperanza, porque la verdad es que nunca estuvimos tan cerca de poder recuperar lo que nos pertenece. A los pueblos de Chile, ¿cierto? Entre ellos el reconocimiento, por ejemplo, de la plurinacionalidad, que es una realidad en nuestro país. Así que mi llamado es a no decaer, a que las esperanzas no bajen, porque estamos poniendo allí nuestro mejor esfuerzo, estamos realmente trabajando, de todos los sectores se está trabajando para mejorar y para poder tener un país más justo, que aborde el tema de la justicia social, y allí está puesto mi compromiso y el de muchas compañeras y compañeros, así que les invito también a seguir sus redes, porque también estamos haciendo un trabajo allí para poder informarlo de la mejor manera en que podemos. Así que eso, y muchos cariños a todas y todos vamos a estar muy pendientes de ustedes y saliendo a los territorios todos los meses, así que por allí nos encontraremos. Muchísimas gracias, Vanessa Hoppe, convencional constituyente, conversando aquí con nosotros en Pacífico Televisión. Que tenga una excelente semana, que le vaya súper bien, y la invitación queda extendida para cuando venga para estos lados. Muchas gracias a ustedes por estar junto a nosotros aquí en este espacio que hemos denominado
mano a mano.